Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Ok, démosle gracias a Dios por la palabra. Señor, yo te doy gracias porque eres bueno. Y Padre, tú estás vivo y hablas. Y hoy oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús que nos enseñes hoy. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor, y háblanos. Queremos escuchar su voz, aprender de ti, Señor. Guíanos, Señor, a vivir para agradarte. Que la palabra hoy sea eficaz, no por lo que yo digo, Señor, sino por lo que el Espíritu Santo siembra en nosotros. Hoy rogamos, Señor, para que plantes en cada uno de nosotros la vida que nosotros ocupamos, la esperanza que ocupamos, la fuerza que alguien viene buscando hoy, el ánimo que alguien lo perdió hace meses. Hoy oramos, Señor, para que usted haga un milagro en nuestro corazón en esta tarde, a través de su poderosa palabra. Con su palabra, Señor, usted hizo el mar. Con su palabra hizo ballenas y estrellas. Con su palabra creó, Señor, al hombre y la mujer y sus manos, Señor. Con barro, Señor, y tierra crearon a la humanidad. Con su palabra, Señor, hizo todo lo que existe. Y hoy usted con su palabra puede hacer lo imposible en mí y en mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Hermanos, abramos la Biblia en Filipenses capítulo 2. La carta a la iglesia en Filipos. Estamos en el capítulo 2. Esta es la parte 4 de la serie que acabamos de empezar hace un mes, que le hemos llamado la carta del gozo. Y el tema de esta tarde es el resultado esperado. El resultado esperado. Todo lo que hacemos, nosotros tenemos que aprender a tener metas. Empezamos a hacer algo y le digo por mí, tal vez usted sea muy enfocado, y sé que lo es, conozco a muchos de ustedes, pero a mí me costaba montones y aún me cuesta el terminar, empezar algo y concluirlo. Me cuesta montones. Y cuando empezamos algo, tenemos que tener claro cómo vamos a medir eso que iniciamos. Y para eso ocupamos tener claro hacia dónde vamos, hacia qué nos vamos a medir, dónde vamos a estar. Hoy la palabra nos va a hablar sobre resultados que Dios espera que tengamos nosotros. Y quiero que los entiendan no desde un punto de vista gerencial, como una serie de métricas que Dios quiere llegar y chequear para ver si las tenemos, para que Él esté contento o Él esté bravo. No es eso, no es eso. Es la intención de Dios a que nosotros crezcamos, maduremos y seamos útiles a su mano. Y por ello a veces nosotros nos vemos estancados en el crecimiento, estancados en el ánimo, estancados en años. Y yo sé que cuesta ser crítico porque duele, ¿verdad? Y volvemos a ver nuestra vida y notamos que no hay avance en algunas áreas. Hoy la palabra nos va a hablar y nos va a enseñar a todos los que estamos acá sobre una posición, un resultado que el Señor está esperando en nosotros. Este pasaje que vamos a estudiar hoy contiene 1 o 2 versos que son importantes en el sentido de que los vamos a recordar cualquier persona que lea Filipenses, pero vamos a encontrar otros versos que son aquellos versos que son como de paso, de pasaje, que estamos leyendo y que ahí nada más lo leímos y no profundizamos, pero vamos a tratar de sacar cada una de las gemas de esta porción de la Biblia. Así dice el Señor hoy en su palabra, Filipenses 2, versículo 12 en adelante. Por tanto, amados hermanos,
como siempre ustedes han obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en ustedes o en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Asimismo, gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado. Y ahí Pablo nos va a hablar de dos hombres, de Timoteo y Epafrodito. Vamos a ver si el tiempo nos da para hablar de ellos. Entonces Pablo le está escribiendo a la iglesia en Filipos, pero el Espíritu Santo nos está escribiendo a nosotros aquí en Alajuelita, a usted y a mí hoy. Cuando usted ve en la Biblia un conector como este, por tanto, o para, o por esto, que son frases que nosotros las leemos como si nada, pero cuando la Biblia dice eso, está conectando un concepto anterior, está conectando lo que pasó anteriormente. Y ustedes recordarán, espero que recuerden lo que hablamos la semana pasada. Estuvimos hablando sobre el versículo anterior que habla de la actitud de Cristo. Tengan ustedes la actitud de Cristo. Él se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, fue hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo pone en el centro el ejemplo de Cristo. Va a ponernos el ejemplo de dos hombres. Va a hablarnos de Timoteo y va a hablarnos de Epafrodito. Porque Pablo claramente en otra instancia, en otro momento, va a decirle a la iglesia, imítenme, síganme a mí, así como yo sigo a Cristo. Dándonos y marcándonos el camino de que nosotros podemos seguir a Cristo de una manera leal y fiel. De una forma en la que otros pueden venir detrás de nosotros. Esto es importantísimo para nuestras familias primero, para nuestros hijos, para los varones que estamos acá, que tenemos esposa, las señoras que están acá, que tienen esposo. La forma en la que vivimos se convierte en una forma hermosa de predicar si Cristo realmente es nuestro Señor. Y eso hace que otra gente quiera caminar con uno. No por lo bonito que uno habla, no por lo chiva que cantamos o lo poderoso que oramos, sino por cómo somos, por la vida que tenemos. Pero claramente el ejemplo principal es el ejemplo de Cristo, de obediencia, de humildad, que se despojó de la majestad del cielo de una manera preciosa, de una manera increíble, haciéndose humano, haciéndose un bebecito, muriendo, y no solo muriendo, sino que muriendo como un criminal. Y ahí donde Pablo arranca, verso 12. Por tanto, o sea, viendo el ejemplo de Cristo, viendo la forma en la que Cristo vivió su vida, viendo la forma en la que Cristo se sacrificó por los suyos, ahora les pido que obedezcan. Verso 12. Amados míos, como siempre, obedezcan. Han obedecido. Pablo dice, no solo cuando yo estoy ahí, sino cuando no me ven. Recuerde que el que está hablando es el padre espiritual de esa iglesia. Es el que ha levantado. Vemos de que Pablo va a visitar Éfeso un par de veces, porque lo vemos en Hechos 20, lo vemos en 1 Corintios, donde vemos que Pablo volvió y pasó a visitar la iglesia de Filipos. No sabemos. Recuerden que no sabemos en qué momento se escribe esta carta.
Algunos creen que fue cuando estaba preso Pablo en Éfeso. Yo lo dudo porque Pablo habla de que hay una guardia pretoriana ahí y costaría mucho que esa guardia estuviera fuera de Roma. Hay otros que dicen que era que cuando estaba preso en Corinto, o otros que dicen que cuando estaba preso en Roma, lo que significa que es uno de los libros más posteriores de la vida de Pablo. No lo sabemos. Pero la cosa es que Pablo está en la cárcel. Ahorita está en un arresto no tan duro como el que describe en segunda de Timoteo. Pero la cosa es que su libertad ha sido quitada. Y le dice a la iglesia: yo sé que ustedes son fieles, estando yo ahí o no estando. Y este es el imperativo, esta es la invitación de Dios para nosotros hoy. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer. Primera idea de esta tarde. Pablo no está diciendo ahí que trabajen para ser salvos. Si nosotros leemos esto rápido, pareciera que Pablo está diciendo: pónganse las pilas para que no pierdan su salvación. Ocúpense en vuestra salvación. ¿Con qué dice, hermanos? Con temor y ¿qué? Y temblor. Si Pablo estuviera invitando a la iglesia en Filipos, a los filipenses, que se preocuparan para hacer cosas para salvarse, sería una contradicción entre la Biblia y específicamente su propio mensaje. Vea en pantalla o en su bosquejo Efesios 2. Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Mediante qué, iglesia? Mediante la fe. Cuando un hombre o una mujer cree en la obra de Cristo, cuando un hombre o una mujer ve en la cruz a Dios en el madero y dice: soy yo el que tenía que estar ahí porque yo soy el pecador. Y cuando alguien en fe cree que esa obra de Cristo es por él, es salvo. Amén, hermanos. Esto no procede de ustedes, sino que es, ¿qué, iglesia? El regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y no puede ser más claro Pablo, verso 9: no por obras, para que nadie se jacte. Si nosotros llegáramos a ser salvos por lo que hacemos, hermanos, habría un grupo, llamémoslo así, una casta de gente que se sentiría súper importante por lo que hizo para poder llegar a Dios. Porque la historia es la siguiente: ninguno de nosotros puede llegar a Dios solo, ninguno. Hubo un tiempo en el que estábamos muertos en nuestro pecado y entonces no podíamos movernos, estábamos muertos. Pero el Señor nos dio vida espiritual. Creímos la palabra, confiamos en la obra de Cristo y el Señor generó vida en nosotros. Y ahora nuestra fe crece. Empieza como una semillita de mostaza. ¿Ustedes vieron la canción que les mandé ayer en el devocional? ¿No les gusta esa canción? ¡Qué buena canción! Si usted no es parte del devocional, todos los días yo mando un devocional, martes y sábados no, porque el martes y sábados hablamos la palabra. Pero si usted quiere ser parte del devocional, simplemente nos manda un mensaje al número. Tal vez Maco nos ayuda a poner el teléfono ahí arriba en pantalla, por si alguien todavía no está en el devocional. Y les mandé una canción cuando la semillita de mostaza está en un concurso y está toda celosa del aguacate, porque el aguacate es una semillota y la semillita de mostaza es chiquitica. Pero Dios quiso escoger una imagen pequeñita y humilde para hacer las cosas grandes. Amén, hermanos. Entonces, nuestra fe arranca chiquitica, pero crece y se fortalece en algo grande. Pero nuestra fe inicial no es nuestra, como está diciendo Pablo hoy a Filipenses, a la iglesia en Filipos. Nuestra fe es de Dios. Él es el autor y el consumador de la fe. Y puso en nosotros el regalo precioso de confiar en Él.
Pero cuando alguien llega y lee Filipenses capítulo 2 muy rápido, y solo lee la Reina Valera, y solo se queda con esta versión, y no entiende que estamos leyendo una traducción, puede mal leer ahí una invitación de Pablo a que hay que ponerse las pilas porque yo tengo que ver cómo me gano a Dios. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Esa palabra en el griego lo que quiere decir es produzcan. Produzcan. Pero vea cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente de una manera formidable. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Yo cuando leo esto, lo veo como que si fuera un correo para mí. Pablo escribiéndomelo a mí: Arturo, estoy muy largo. Está tan largo que está en el cielo, hermanos. En el cielo y está hace 2000 años, ¿verdad? Tiene 2000 años de estar en el cielo. Y entonces, estoy lejos y aún más importante quiero que lo haga, Arturo. Yo lo leo para mí. Esfuércese, ojo a esto, por demostrar los resultados de su salvación. ¿Vea qué diferencia? Esfuércese por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Antes tal vez usted se estresaba y cuando se estresaba lo que quería era fumarse un cigarro. Antes se estresaba y lo que quería usted era tirar las cosas. Antes sentía tentación y hasta que, como una piscina, hasta se clavaba, ¿verdad? Tirado. Y ahora que estamos en Cristo, no. Eso no es suyo, es lo que está diciendo Pablo. Eso es Dios en usted, produciendo el querer como Él hacer. ¿Me está diciendo algo, Maco? Ok, ahí está el número de teléfono. Si usted no está ahí, mande un mensaje. Yo administro ese número. Entonces me manda un mensaje: pastor, métame en el chat, me pone su nombre y yo lo agrego en la lista de distribución. No es un chat porque los chats generan problemas, porque la gente empieza a escribir mucho, ¿ok? Entonces es una lista de distribución. Si usted no tiene guardado ese número, no le llega mi mensaje. O sea, a mí me aparece como enviado, pero a usted no le llega, porque WhatsApp no permite que gente desconocida le mande, lo agregue a usted a listas de distribución. Entonces tiene que guardar ese número, guárdelo como dosis diaria o CCI pastor, como quiera. Pastor Arturo, lo guarda ahí y me manda ese mensaje. Entonces, estamos en Filipenses 2, verso 12. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Salvación en la Escritura, en el Nuevo Testamento, tiene dos connotaciones principales. La primera es la salvación eterna. Es la redención que tenemos, o sea, la compra que Dios ha hecho de nuestra alma para que no se pierda en el infierno. Y es la imagen de Dios llegando al mercado de esclavos, comprando un esclavo para hacerlo suyo. Esa es una gran imagen de salvación. Pero en el Nuevo Testamento también hay otra arista, otra faceta de la salvación, que es a la que se está refiriendo Pablo en este segundo capítulo de la carta a Filipos, que es la forma en la cual nosotros vivimos la vida siendo salvos. Póngame atención. Es la forma en la que nosotros vivimos la salvación. Es la forma en la que nosotros proyectamos o predicamos con nuestras acciones si somos salvos. En otras palabras, Pablo le está diciendo a la iglesia: como ustedes están en Cristo y como Cristo los salvó, brillen. Brillen. Brillen como estrellas. Vivan su salvación de una manera que los demás la vean. Vivan su vida de una manera que los demás lo vean diferente, la vean diferente.
Vivan de una forma que los otros no lo hacen. Brillen como gente salva. ¿Qué problema cuando el cristiano es negativo? ¿Qué problema cuando el cristiano es el que se queja? Cuando el creyente es el que empieza el chisme. Cuando el creyente es el que genera el conflicto. Yo no quiero jugar de santulón ni nada, todos ustedes me conocen, pero por eso nosotros tenemos que velar los detalles de la forma en la que nosotros vivimos. ¿A qué me refiero? ¿Cómo hablamos? Hermanos, ¿cómo nos vestimos? Hermanos, lo que los demás ven que es exterior y que al final de cuentas no es lo determinante final de lo que somos, pero que predica un montón. Que predica un montón. Usted puede ser la hermana más consagrada en oración. Usted puede ser la hermana más bendecida en oración. Entonces, pero usted llega a hablar con un varón con un escote por aquí, mi hermano, mi hermana, la imagen del varón va a estar en otro lado. Y usted puede llegar, ¿qué tipo más carnal? Hermano, no, pero no se vale, qué mala nota, no le haga eso a un hombre. Porque todo, lo estoy hablando a su pastor que es varón también. Porque va a haber una tentación, va a haber una presión en el momento. Entonces Pablo dice, vivan su salvación para que se vea. Para que ustedes la puedan mostrar a los demás. Y que los demás la puedan ver. No está diciendo que nosotros nos acomodemos para calzar bien en los demás, no. Sino que entendamos que hay que hacer un esfuerzo para demostrar el resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén, hermanos. No están tan seguros, pero bueno, vamos a ir creciendo, vamos a ir desengranando esto. Y que podamos demostrar el resultado de lo que Dios ya ha hecho y dicho. Pablo no está diciendo, empiecen a hacer cosas para que Dios se enamore más de ustedes. Empiecen a hacer cosas para que ustedes estén seguros que son salvos. Algunos estuvimos en iglesias que era así. Que había que hacer, que había que estar, que había que ayunar y había que cumplir. Hay que ayunar, hay que cumplir, hay que estar. Pero se hacía de una manera mecánica. Pablo no está diciendo, vean y hagan un esfuerzo para que ustedes hagan, que Dios los vea a ustedes amando verdaderamente. La imagen más sencilla es que nuestros hijos no tienen que hacer nada para que nosotros les amemos más. Ya les amamos. Y nosotros somos malos. Nos equivocamos. Dios no está esperando que nosotros seamos como perdón la frase, el sapillo del aula para ver cómo hacemos que la maestra se enamore de nosotros porque estamos mejor portados, porque tenemos más estrellas, porque limpiamos nuestra área, simplemente porque queremos sentir la aprobación de la maestra. No es eso. Pablo no está diciendo, pónganse en ustedes a hacer cosas buenas y esta es la lista que hay que hacer. 1, 2, 3, 4, 5 y con esa lista usted ya tiene a Dios tranquilo. No es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que la salvación que ya Dios le dio a ustedes, muéstrenla a los demás. Amén, hermanos. ¿Estoy explicándome bien? No está invitando a la iglesia a que trate de ganarse el amor de Dios, sino que más bien su vida demuestre lo que Dios ya hizo. ¿Cómo, familia? ¿Cómo vamos a demostrar eso? Idea número 2. Ocúpense con temor y temblor. La NBI dice con profunda reverencia. Con profunda reverencia. Acérquense a Dios. Hermano, nosotros vivimos para Él. Nosotros tenemos que aprender que la opinión de Él es la opinión importante. Nosotros tenemos que aprender que lo que queremos es que su corazón esté alineado al nuestro al de Él. Porque un día le veremos. Y Pablo dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ayer en el devocional de mi casa, estamos leyendo Daniel capítulo 5. Es el momento en el que Dios escribe en la pared con el rey Belsasar.
Belsasar está en una orgía terrible ahí, en ese capítulo, con 1000 de sus príncipes, concubinas, mujeres, todo el enredo. Y en su borrachera, el rey manda a traer los utensilios del templo. Vienen las copas con las cuales los sacerdotes hacían las ofrendas al Señor. Vienen todas las cosas donde se guardaba el pan, todo lo que era de la casa de Jehová. Y en medio de esa enredo, el rey ve una mano que empieza a escribir en la pared y nadie logra descifrar. La Biblia dice que la reina parece ser que era una persona que había estado conectado anteriormente. Puede ser la mamá, puede ser la abuelita, puede ser la viuda de una de las viudas, no sabemos. La cosa es que alguien dijo, manden a llamar a Daniel. Daniel llegó, todos sabemos la historia, interpreta lo que está escrito ahí. Le dice al rey, ha sido pesado y ha sido hallado falto. Y ese capítulo termina con que esa misma noche Belsasar murió. Llegó un momento en el que este hombre había perdido tanto el respeto por Dios. Es un pagano, está haciendo su vida, hace lo que le da la gana con su vida porque él no cree en Jehová. Pero llega un momento en el que tocó lo santo y trató de llevarse lo santo a su perdición. Y Dios dijo, aquí no hay permiso, aquí no hay permiso. No puede ser. Con esto no se juega, dijo Jehová. El Señor levantó a Babilonia para que fuera la faja que le enseñara a Jerusalén, a Israel. Ya se habían llevado al reino del norte. El Señor le dio un gran tiempo al reino de Judá, pero no obedecieron, siguieron adorando falsos dioses. Y en medio de su cautiverio, el rey que ahora está a cargo de Babilonia empieza a tomar lo que es de Dios para burlarse y para vivir su desenfreno. Y Dios le dijo, hasta aquí llega usted hoy. Y esa noche los medos tomaron el reino. Esa noche Persia se hizo dueña de Babilonia. Pablo le dice a la iglesia en Filipenses, obedezcan a Dios con profunda reverencia y temor. Con profundo temor y con reverencia. Porque el Dios que usted y yo adoramos es santo. Amén. Ocúpense de que los demás vean que ustedes son salvos con reverencia y con temor. Porque entendemos y sabemos quién es nuestro Dios. Yo sufro cuando me invitan a predicar y Carol hace un esfuerzo para que yo no agarre los domingos para eso. Pero cuando voy a predicar a una iglesia y yo veo a la gente que llega tarde a la adoración, la gente que no entiende el Dios que tiene adelante. Un día lo veremos. La semana pasada vimos que toda rodilla va a caer delante de Él y que toda lengua va a confesarlo, pero en el momento en el que Hitler lo confiese, en el momento en el que todos los malignos lo confiesen, no va a ser para salvación, va a ser para perdición. Van a decir verdaderamente Jesús es Dios y van directo al lago de fuego con Satanás y sus demonios. Claro que van a llegar a decir, claro, Jesús es Señor, pero esa proclamación no es como la que nosotros acabamos de hacer con los hermanos que nos estaban liderando a adorar. Que la hacemos en fe y Dios ve esa salvación como cuando vio la declaración de Abraham y dijo, eso lo tomo para salvar. Ocúpense, nos dice el Señor hoy a nosotros, ocúpense de que su salvación brille.
Que los demás vean que ustedes son redimidos. Él no está diciendo, vayan a ver cómo hacen cositas, oran más y cantan más y hacen más culticos. No. Ocúpense de que los demás vean lo que ya yo hice en ustedes y háganlo con reverencia y con temor. Un pagano lo hizo. Le estoy citando Daniel 5 porque ayer lo leí con mi familia. Un pagano lo hizo y Dios no se lo permitió. Como un hijo o una hija de Dios va a jugar con lo santo. Va a jugar con el perfecto. Si usted tiene pecado oculto hoy, entregue eso a Dios. Si usted está jugando hoy con una persona aquí, un ser aquí y otro ser afuera, entréguele eso a Jehová hoy. No juegue con lo santo. Y tenga reverencia ante el Dios de dioses. Y tenga temor ante el único y verdadero Dios que pronto viene por nosotros, hermanos. Amén. Y viene para que tengamos una fiesta increíble con Él. Pero también viene para ser juez de aquellos que no quisieron hacerlo al Señor. Así que ocúpense de su salvación. No es, vamos a ver cómo hago cosas para que yo me mantenga en la lista. Lo hemos entendido mal. El libro de la vida, bien lo dice el libro, es el libro de todos los que vivieron. Todo mundo estuvo escrito en el libro de la vida. El tema, nos enseña Apocalipsis, es que hay algunos que están tachados. Entonces usted no tiene que tener miedo de que la palabra es mancha, que manchen su nombre con tinta o lo que sea. No, porque el que está en Cristo está en Él, hermanos. Nadie nos puede sacar de su mano. Amén, hermanos. Estamos seguros en la salvación que tenemos en Él. Pablo no está diciendo aquí, ahora en la noche, ustedes tienen que tener miedo porque si hacen algo malo, mañana ustedes, yo los voy a borrar del libro. Y si vuelven a hacer algo bueno, los vuelvo a apuntar. Y si vuelven a hacer algo malo, no, la hoja suya ya tendría un hueco, como cuando uno borraba mucho en un cuaderno. Y lo apunto. Y en la mañana, y hermanos, si eso pasara, yo estoy seguro que algunos de ustedes o algunos de nosotros nos borrarían y nos apuntarían como 20 veces el mismo día. No podemos sostener nuestra salvación. Pablo no está diciendo, ahora ustedes tienen que ver cómo ustedes se esfuerzan y hacen unas cosas que yo ocupo que ustedes hagan para mantenerse. No. Él lo que está diciendo es que el resultado de lo que Dios ya hizo, la obra que lo hace usted una mujer salva, un hombre salvo, tiene que verse. Y no solo verse, tiene que brillar. ¿Por qué? Y si alguien duda de que Pablo, digamos, tiene una correcta forma de ver la salvación, una correcta forma de entender cómo llegamos a Dios, ve al verso 13, ponga la mirada en el pasaje. Porque Dios es el que produce en ustedes o en nosotros el querer como el hacer, no somos nosotros. Es Dios el que produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Pablo no está hablando de la salvación eterna que encontramos cuando confesamos a Dios, Romanos 10. Cuando nosotros creemos en el corazón y confesamos con la palabra. Esa salvación es la eterna. Pablo está hablando y refiriéndose aquí a la forma en la que vivimos esa redención en el día a día. Vea lo que dice Pedro, que nos ayuda a entender esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como, ¿qué, iglesia? Dígalo fuerte, ¿cómo? Como Dios manda. Dios es el que produce el querer como el hacer. Y ahora Pedro nos está diciendo que Dios nos dio todo lo necesario para que nosotros vivamos como Dios quiere. ¿Qué es lo que nos están enseñando los apóstoles? Nos está diciendo que Dios quitó toda excusa para la desobediencia. Hay gente que dice, es que yo lo hice por el diablo. O hay otros que dicen, es que yo lo hice porque ella es así. Yo lo hice porque él es así.
La palabra nos enseña que es Dios el que produce el querer como el hacer. Y la palabra nos enseña en 2 de Pedro que Él ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Dios ya hizo su parte. El Padre trazó un plan para que nosotros nos salváramos. El Hijo vino, se encarnó, lo que estamos viendo los martes. Se hizo humano para redimirnos. El Espíritu Santo nos habita ahora y el poder que está en nosotros es el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos. Dios ya hizo toda su parte. Nadie puede reclamar que no pudo obedecer. ¿Qué es lo que nos está enseñando Pablo? Que solo usted tiene su culpa y solo yo tengo mi culpa por lo que hacemos que es contrario a Dios. Ojo a esta frase que le pongo en su bosquejo. Tenemos los recursos necesarios para caminar en victoria sobre el pecado. Amén, hermanos. Amén, más paquete. El amén más paquete de toda mi vida ministerial. Tenemos todos los recursos necesarios para caminar en victoria sobre el pecado. Amén, hermanos. ¿Cuál es el problema? Yo sé por qué le costó decir amén. A mí también me costó escribir eso. El problema es que no caminamos en la victoria sobre el pecado. Esa es la torta. Y claro que no somos asesinos, ladrones y estafadores corruptos, espero yo, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Pero seguimos mintiendo por tonteras. Seguimos pensando mal. Y mejor no empiezo a enumerar esto porque nos metemos en líos. Usted conoce su vida, yo conozco la mía. Por si no lo sabía, Dios conoce su vida y Dios conoce la mía. Pero la Escritura nos está diciendo que tenemos todo el recurso para ser libres del pecado. ¿Pero qué escogemos? Lo que aprendimos en Romanos. Nosotros decidimos volver a la cadena. Cristo en la cruz llegó y con un hacha reventó todas las cadenas del pecado. El pecado ha sido derrotado. Ya no tiene poder sobre nosotros. Pero ¿cuál es lo más triste? Que nosotros decidimos ir al pecado y nos volvemos a amarrar. Yo siento bien cuando pienso esto. Yo siento bien cuando actúo así, aunque es contrario a Dios. Y usted y yo escogemos la voluntad que no es como la que dice Pablo. Ve al verso 13. Dice, el querer como el hacer por su buena voluntad. No escogemos la buena voluntad de Dios, sino que escogemos la buena voluntad de Arturo. La buena voluntad suya. La de Fran, la de don Eduardo, la de Katy. Escogemos la buena voluntad de doña Carmen. La de mi esposa, la de Katy aquí también. Y entonces ve el ridículo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Pero preferimos la nuestra. Que usted puede creer que la voluntad suya es buena, pero en un montón de veces es una basura. Para decirlo bonito. Porque estamos envueltos en un mar de emociones, en un líquido de emociones terrible, en un poco de resentimientos, en un bagaje que tenemos de cómo fuimos formados, en un enredo de lo que yo siento en el momento, la presión, la ansiedad, la depre, mis emociones, lo que pienso que otros están pensando, y en medio de todo eso tomo una decisión que que es contraria a la voluntad de Dios. Y usted podría decir, pero ¿cómo? Usted me está diciendo entonces que su voluntad o la mía es más fuerte que la de Dios. Jamás, jamás. Pero en el diseño de Dios, Dios dejó espacio para que hubiera espacio para nuestra voluntad. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, todo lo tendría escrito Él, absolutamente robotizado. No sería padre, sería un programador de arquitectura en computadora. Y hubiera hecho un código específico que me obliga a mí a cumplirlo. Pero no lo hizo así. Nos creó a su imagen y semejanza, donde dejó un rango de libertad y por eso vivimos las consecuencias de nuestra voluntad. Pablo dice, ocúpense, y le está hablando a una iglesia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Es el poder del Dios que nos habita,
que nos permite a nosotros hoy no escoger la oscuridad. Pero mi amigo, usted puede escoger la oscuridad si quiere. Usted la puede escoger. Mi esposa le decía a mis hijos un día de estos: yo no puedo tomar decisiones por ustedes. Yo no las puedo tomar. Quisiera, pero no las puedo tomar. Lo mismo hace Dios. Yo quisiera tomar decisiones por ustedes, no puedo. Esfuércense. Cuando la Biblia dice que hay que esforzarse, es porque va a ser rudo. Esfuércense para que su vida demuestre que son salvos. Y háganlo con gran reverencia, con temor y con temblor. Demuestren los resultados de su salvación con reverencia y con temor. Entonces el primer punto era, Pablo no está pidiendo que tenemos que hacer trabajos para ser salvos, no es eso. Es que ahora que somos salvos, sí tenemos que hacer un esfuerzo para que esa salvación repercuta en la forma en la que hablamos, en la que vivimos, en la que hacemos negocios, en la que somos jefes. Yo ocupo hacer un esfuerzo, para que usted me entienda en lo práctico, yo ocupo hacer un esfuerzo para ser el papá que Arturo y Santi necesitan, de acuerdo a la guía de Dios. Yo ocupo hacer un esfuerzo para ser el hombre que Carol necesita, de acuerdo a la guía de Dios. A eso es lo que se refiere. Porque los ángeles no van a llegar a agarrarme a mí como un títere, a decirle, sí, mi amor, en vez de yo responderle con la cólera que siento en el momento, por algo que me frustró. A eso es lo que se refiere Pablo. Yo necesito la ayuda de Dios para ser el pastor que ustedes necesitan, para que los guíen lo que yo necesito hacer como la tarea que Dios me ha dado. Pero para eso necesito la ayuda de Dios, porque no lo voy a lograr solo. Pero yo tengo que tomar decisiones para que esos pasos se vayan dando. Mujer que está hoy aquí, usted como esposa, o como madre de familia, o como abuelita, o como amiga o tía o lo que sea que es usted necesita ayuda de Dios para que sus pasos guíen a los demás y que demuestre que usted es salva. Eso es lo que se refiere Pablo. No es que usted tiene que ver cómo viene y hace más cosas para agradar a Dios. Pablo no dice trabajen para ser salvos. Lo que dice es, la idea número 2, ocúpense con temor y temblor, que la salvación que ya han recibido pueda ser visible a los demás. Punto número 3, y a lo que vamos a llegar esta tarde. ¿Cuál es el punto número 3? ¿Cuál es la descripción de a dónde tengo que estar? Porque si Pablo me está diciendo que yo tengo que hacer un esfuerzo para que mi salvación sea visible de tal manera que hasta brille para los demás, necesito un modelo. Necesito entender qué es lo que tengo que hacer. Ya no lo dio en Cristo. Pero hermanos, qué duro, qué rudo. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos da unos detalles para que empecemos a hacerlo. Este es como el Fundamentos, el curso Fundamentos. Verso 14. Hagan todo sin murmuración y contienda. Hagan todo sin queja, es lo que dice. Qué pereza este verso, ¿verdad? ¿Vieron lo que acabo de hacer? El verso decía, hagan todo sin queja, y me quejé del verso. Hagan todo sin murmuraciones, esa palabra es queja, y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. ¿Cuáles son los resultados esperados? Primero, hagan las cosas sin murmurar. La gente murmura hasta de su propia casa, murmura de sus jefes, murmura de todo. El Salmo 101, verso 5 dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Hay cosas que Dios detesta, y una de esas cosas es la murmuración. Salmo 15, verso 1. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario?
¿Quién puede entrar en tu presencia? Eso lo cantábamos hace años. El limpio de manos, el de corazón justo, el que no es valioso y sabe amar. Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con un corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Proverbios 26, verso 20. Hermanos, le pude haber puesto 100 versos de esto, solo 3. Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, se calma la contienda. Ay, hermano, qué chichota, qué pedrada más grande. Vivan de una forma que sus palabras no murmuren de otros. Segunda, sin contienda, sin disputa, sin pleitos. Vea lo que dice el hermano de Cristo, Santiago 4, verso 1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Recuerden que para el Señor matar es odiar. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben. Porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿De dónde vienen los pleitos? De su corazón malo. Y entonces un hombre y una mujer tienen que tener la madurez cuando ya está metido en un pleito en su casa con un hijo o hay una discusión ahí, que tiene que tomar el camino espiritual y tiene que entender que el pleito y la contienda viene de su corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, al igual que los niños, en todos los pleitos y en todas las contiendas le echamos la culpa al otro. Le echamos la culpa al otro. Es que vea lo que ella dijo, es que vea lo que él hizo, es que vea a mi jefe, es que vea el gobierno, es que vea a Saprissa. Mentira, los sapricistas están muy contentos. Es que vea a Heredia, vea a la abuela. Y le echamos la culpa a todo el mundo. Santiago dice, ¿de dónde viene eso? Viene de nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el resultado esperado de una persona que ha recibido la salvación de Cristo y que está con la intención de que eso brille? Bueno, primero, no sea chismoso. Corte el chisme. Y segundo, no sea generador de problemas. No sea generador de contienda. En el trabajo, en la calle, donde sea. No sea generador de broncas, para que lo entendamos. Porque eso viene de nuestro corazón. Tercero, sean irreprensibles. La NBI dice sean intachables. ¿A qué se refiere? Que los demás sepan que estamos en la lucha. Hermanos, no vamos a ser intachables. El que está escribiendo esto no es intachable. ¿Por qué? Porque andaba cortándole las jupas a los cristianos. Usted se imagina que es estar en un culto en Jerusalén, donde el que llegó a predicar era Pablo. Y usted sabía que Pablo había matado a su abuelita, a su abuelito. Tenía cartas de todas las sinagogas para andar matando a todos los cristianos. ¿Por qué cree que le costó tanto que llegar a Jerusalén? Y Dios utilizó a Bernabé para que la gente pudiera creer, porque pensaron que era un espía. Porque andaba matando gente. Pero en el momento en el que llegamos a Cristo, hermanos, borrón y cuenta nueva. ¿Cuántos dicen amén? Y aleluya, porque ya yo no me avergüenzo del que era yo antes. Ya yo no me avergüenzo porque el Señor me hizo nuevo. Aunque soy un hijo de pastor, no conocía al Señor. No conocía al Señor. Y ahora el Señor me ha dado vida. Entonces, ahora que estoy en Él, debemos vivir de una manera intachable. ¿No vamos a equivocar? Claro, claro que sí. Y eso se convierte en testimonio de cómo Dios levanta y en gracia. Pero es muy fácil tomar por barata la gracia y ahora llegar y vivir en pecado normal ahí cayendo. O más bien, usted, como decían antes, usted puede caerse todos los días, pero no peguen la misma piedra, brother. Peguen otras. O sea, no se vale estar cayendo en lo mismo, porque ya a usted le gustó pegar ahí.
Entonces la idea es que, claro, nos vamos a seguir equivocando, claro, nos vamos a levantar, sí, hermanos, un montón de veces el Señor nos levanta, las veces que sean. Pedro le pregunta, ¿cuántos hay que perdonar? Y le hace una multiplicación rudísima, que da como 400 veces al día, que hay que perdonar, porque claro que nos vamos a caer y nos vamos a levantar. Aquí lo que está diciendo es que verdaderamente nuestra forma de pensar y de enfrentar el mundo es que queremos vivir de una manera intachable. Queremos vivir de una manera correcta. Cuarto punto, ahí lo tiene usted en una lista que le hice. Sean sencillos. Hermanos, le puedo leer un montón de versos de cómo Dios aborrece al juegavivo, al arrogante. Pero nuestra sociedad favorece al que aparenta ser fuerte y ve la humildad como una debilidad. A tal punto que nosotros decimos que ella es muy humilde, él es muy humilde, y es porque es muy calladito. No tiene que ver. O que es muy humilde porque tiene pocos recursos económicos, nada que ver. Humilde es saber quiénes somos nosotros en Dios, tener una buena ubicación de quiénes somos. En otras palabras, es estar bien ubicado, ser humilde. Y no es andar jugando de que uno no sabe, o que uno no tiene, o de que uno no puede hacer, no, hombre. No, porque es una falsa humildad. Es simplemente estar bien ubicado, centrado en que somos receptores de una gracia inmerecedora y merecida. Entonces, primero, vivan sin murmurar. Segundo, no generen broncas. No generemos broncas. Vivamos sin contienda. Tercero, que nuestros pasos sean hacia que seamos intachables. Cuarto, sean sencillos. Una traducción dice puros. Quinto, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿A qué se refiere Pablo? Sepan quiénes son. Hoy vivimos una supercrisis de identidad en el que la mujer no sabe que es mujer. Todavía no ha llegado esto tan fuerte a nosotros. Pero en los países desarrollados, los muchachos no saben si son hombres. Y entonces le dan un medicamento y se va a un lugar donde cercenan su cuerpo, donde cortan sus partes. Y el muchacho a los 25 años vuelve a ver a los papás y les dice, ¿qué pasó aquí? ¿Es que usted a los 6 años dijo que lo metiéramos en hormonas porque usted se sentía que era una chiquita? Porque le gustó jugar con una Barbie un día. Hermanos, en España hay un movimiento enorme, enorme. Claro, esto no llega a los medios. De hombres que destruyeron su cuerpo siendo niños y que están diciendo a los chiquitos, espérense, espérense, tomen las decisiones que quieren, pero lléguense por lo menos a los 18 años para que sepan quién son ustedes. Testimonios, usted puede buscarlos, claro, es que los medios esto lo ocultan. De niñas que cortaron sus pechos porque se sintieron varones. Y años después dicen, ¿qué hice? Porque vivimos en una sociedad que está golpeando la identidad. Pablo, ¿qué dice? Ustedes son hijos de Dios. Esa es su identidad. Su identidad es hija de Dios, hijo de Dios, que vive sin mancha, sin culpa. En medio de una generación maligna, iglesia, y perversa. ¿Sabe qué dice la nueva traducción, la nueva versión internacional? Torcida y depravada. Esa es la cultura en la que estamos viviendo. Y usted deja a sus hijos solos en esa cultura. Y usted deja a sus nieticos solos ahí en el YouTube. Cuando la cultura está torcida y depravada. Sean sin murmuración, sin contienda, irreprensibles, sencillos, que sepan quiénes son. ¿Quiénes somos? Somos hijos e hijas de Dios. Diga conmigo, soy un hijo. O de usted, si es mujer, diga hija, soy un hijo de Dios. Diga conmigo, soy un hijo de Dios. Todos los días tiene que decirse eso. Usted no es su dolor, usted no es la deuda que tiene, usted no es la tristeza que está viviendo, usted es una hija de Dios. Usted es un hijo de Dios. Sin murmuración, sin contienda, irreprensible, sencillo, entendiendo quién soy, hijo o hija de Dios. Ahora sí, ¿qué hacen?
resplandezcan como luminares en el mundo. Brillen. Que los demás vean la luz. ¿La luz para qué sirve? La luz sirve para encontrar camino. La Escritura nos dice que la gente creyó que Juan el Bautista era la luz, pero no era la luz. Pero claro que él tenía luz, pero no era la luz del mundo, que era Cristo. A final de cuentas, todos nosotros somos lámparas. Y esa lámpara puede ayudar montones a otros. Montones. Nosotros no somos la luz de salvación, esa es solo Cristo. Pero Pablo le está recordando a la iglesia: brillen, que los demás vean y encuentren camino y vean su oscuridad también, que sea muestra de la luz de Cristo. Séptimo, y corro para terminar, asidos de la palabra de Dios. A Pablo le encanta ese verbo, asidos en la palabra, lo usa 5 veces en sus cartas. Agarrados, anclados a la palabra de vida. Y cuando yo estudio esa palabra, me doy cuenta que tiene 2 enfoques, que es sostener la posición, estar firme en el lugar, y sostener la mirada. Salud. Sostener el lugar en el que estoy y sostener la mirada. Pero en el lugar en el que estoy, en mi pecado, en el lugar en el que estoy, en mi desánimo, en mi tristeza, no, el lugar en el que estoy, en la palabra de vida. Fijados en la palabra de vida. Estén firmes en la palabra de vida. La mirada fija en la palabra de la vida. Entonces, ¿cómo se empieza a ver esto? Sin murmuración, sin contienda, irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, resplandezcan como luminares, asidos en la palabra de Dios. Yo lo convertí esto en frases básicas. Y se los digo: tengan la boca limpia, no solo con el cepillo, sino con lo que decimos, sin murmuración. Tengan el corazón limpio, no andemos haciendo problemas. Sean irreprensibles, tengan el testimonio limpio. Sean sencillos, tengan intenciones limpias. Hijos de Dios sin mancha, tengan su paternidad tranquilos. Porque a veces nos cuesta ver a Dios por el padre que tuvimos o el padre que no estuvo. Tengan su paternidad clara. Son hijos de Dios. Amén, hermanos. Entonces, confiados en quién es nuestro Padre. Y ya cuando sabemos eso, resplandezcan como luminares, anclados en la palabra. Último pasaje de hoy, verso 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Libación es un tipo de sacrificio. Había sacrificios de holocausto, que era donde se quemaba todo lo que se ponía en el altar. Había sacrificios de ofrenda, donde se quemaba parte del animal que se llevaba. Una libación era una ofrenda en líquido. Ese líquido normalmente en el pueblo hebreo era vino. Entonces, en el momento en el que se hacía un sacrificio, el ofrendante llevaba una jarra grande de vino, una vasija de vino, y se derramaba sobre el sacrificio o sobre el holocausto. En algún momento se derramaba en el piso. Una libación se podía hacer con agua también, porque en una cultura desértica el agua es valiosísima. Entonces era llegar y ofrecerle a Dios algo. Pero lo interesante de la libación es que, diferente al holocausto, no queda nada. Cuando se quema el animal, en otras palabras, no quiero desmeritarlo, pero para que usted lo entienda, es una gran parrillada. Y entonces parte de esa carne se sacaba y se usaba en los diferentes sacrificios. Pero cuando se hacía la libación, ahí quedaba en el piso todo. No se podía volver a agarrar. Si se hacía en la arena, como algunos hombres de Dios lo hicieron, no quedaba ni siquiera rastro de esa agua derramada o de ese vino derramado. Pablo hace una analogía a su vida con una libación. Y aunque sea yo derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Este es el punto número 8. Hay que estar dispuesto a entregarse.
hay que estar dispuesto a entregarse en ofrenda a Él. Tenemos que darnos a Él. Y Pablo veía así su vida. Yo me voy a entregar. Y si hasta aquí llega mi vida, la entrego. Porque Pablo entendió algo que la iglesia del siglo XXI no entiende. Que la idea no es estar cómodo en la vida. La idea no es cómo yo más bien recibo y me la dejo. Sino que Pablo entendió la enseñanza de su maestro, nada más y nada menos que Cristo. Que el que quiere guardar su vida, ¿la qué, iglesia? La pierde, don Jorge, muy bien. Pero el que la entrega, la recibe de vuelta. Eso es lo que dice Jesús. El que quiere aferrarse a lo suyo, va a perder su vida. Vivió para lo suyo. Es más, vamos a ver adelante, no me va a dar chance hoy, pero él va a usar dos ejemplos. A Timoteo y Epafrodito, y dice, les mando a Timoteo porque es igual a mí. Está preocupado por ustedes. Y no he encontrado otro que tenga un corazón así. Que decida entregarse. Porque lo que queremos nosotros es aferrarnos a nuestra vida, a nuestros días, a nuestra salud, a nuestra agenda, a nuestra familia. A salvar lo que es nuestro, a tener lo que es nuestro bien. Pero Pablo dice, yo encontré mi vida para entregarla. Yo encontré mi vida para darla. Porque sé que Dios me la va a dar. Es la idea de compromiso, iglesia. Es la idea de entregarse. ¿Por qué? Porque tememos y temblamos de reverencia ante un Dios verdadero. Quiero pedir alabanza que me acompañe. Y hoy tenemos un gran reto acá, nosotros. Un súper reto. Que es poner esta palabra por obra. Y es permitir al Señor operar en cada uno de nosotros lo necesario. Y es dejar al Señor brillar, iglesia. Y aquí hay una serie de respuestas muy prácticas que nos toca a nosotros hacer. Primero, y ya lo he aclarado 3 veces, Pablo no está diciendo que tienen que trabajar para ser salvos. Pablo está diciendo, ocúpense, esfuércense ahorita, que la salvación que ya tienen sea palpable y visible para ustedes. Aquellos que necesitan de Cristo hoy, pónganse en pie. Aquellos que necesitan del Señor hoy. Venimos, hermanos, porque esto es un imperativo, esto es un mandamiento que nos da el Señor hoy. Esfuércense, esfuércense, ocúpense con reverencia, con temor y temblor, que la salvación de ustedes sea visible. Que la salvación mía no sea lo que yo hablo, sino la forma en la que vivo, la forma en la que soy amigo y acompaño, la forma en la que usted vive, la forma en la que usted es amigo y acompaña. Y yo creo que hoy es un gran momento para entregarle al Señor nuestros pecados. Cierre sus ojos ahí en este tiempo que tiene con el Señor y entréguele a Él todo hoy. Ocúpese, hermano. Esfuércese por demostrar el resultado de la salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia. ¿Habrá perdido usted la reverencia ante el Dios santo? Iglesia, ¿habrá perdido el temor a Jehová usted? Hoy es momento para volver al primer amor. Hoy es momento para volver a iniciar. Hoy usted puede arrancar de nuevo. Pero tiene que esforzarse.
no en ver cómo se salva, sino que el resultado de la salvación sea visible. ¿Cuáles son esos resultados prácticos? Porque Pablo es tan lindo con nosotros que no nos dijo, ahora sí, ustedes vayan a vivir igual que Cristo. Porque hermanos, eso es un salto, es como que nos pongan a brincar una altura enorme o una distancia larguísima sin entrenar. Ya nos dio la imagen de Cristo, dejó el cielo para venir a salvarnos. Pero Pablo bien sabe que él está en su lucha también. Entonces, ¿qué nos marca? Un perfil básico para empezar. Esfuércense para demostrar el resultado de su salvación. ¿Cómo? No murmuren. Hermano, si usted ha chismeado ahorita, hermana, corte el chisme en su casa. Corte la negatividad en la empresa en la que trabaja. Corte todo comentario feo. Detenga, use su boca para alabar. Use su boca para nutrir su vida, pero no para criticar, sin murmuración. Segundo, no sea creadora de disputas y pleitos. No sea creador de contienda. Varón, hermano, que está aquí, se lo digo con mi corazón en la mano. No seamos creadores de problemas en la casa o donde estemos. Hermanas, se lo digo con el corazón en la mano. Madres, abuelitas, no sean creadoras de problemas. Seamos irreprensibles, intachables, sencillos y humildes, entendiendo que somos hijos e hijas de Dios, para poder resplandecer en el mundo que está perdido, asidos de la palabra. Yo sigo de necio. Enfóquese en la escritura, enfóquese en la palabra. Es lo que hacemos los martes, es lo que hacemos los sábados. Enfóquese en la palabra. Y lo último, hermano, y creo que aquí es donde está lo incómodo, dispuesto a entregarse, dispuesta a entregarse. Pablo dice, como una libación, que me hagan ahí tirado, ahí regado. Lo que quiero es vivir para Él, porque solo a Él quiero darle la gloria, porque solo a Él quiero entregarle todo por lo que Él es. ¿Por qué? Porque entendemos que debemos temerle y que debemos tenerle reverencia. Si hay alguien jugando con pornografía hoy en sus dispositivos, si hay alguien coqueteando con un compañero de trabajo que no es su esposo, lo mismo en el género opuesto. Si hay alguien robando dinero que no es el suyo, ya sea con tiempo en su empresa o con beneficios que está mal usando, la forma que sea, tema a Jehová, hermano, hermana, tema a Jehová, tema al Señor con temor y temblor y reverencia. Ahora sí brillemos. Que solo a Él sea la gloria. Señor, hoy nos presentamos ante usted porque usted nos ve como una iglesia santa, pero nosotros en el día a día nos equivocamos y fallamos, y hoy entregamos nuestros pecados. Confiese su pecado ahí, mi hermano. No salga por esa puerta, por ese portón, sin haber confesado su pecado. Señor, te entregamos lo que somos, nuestra alabanza, exaltación y amor, pero también, Señor, nuestros errores, nuestro pecado. Límpiame hoy, lávame hoy de mi maldad, Dios. Sana nuestros corazones, Señor. Hoy te entregamos toda murmuración, contienda, toda arrogancia, Señor. Hoy oramos, Señor, que limpies lo que somos, Señor. Y Padre, te pido ayuda, Señor, para vivir para ti. Ahora, hermanos, vamos a hacer una oración que, a diferencia de la anterior, no es para todos. No es para todos.
porque no sé si todos querrán. Pero si usted está dispuesto a entregarse a Dios de nuevo hoy, y que su vida sea la ofrenda, ahí donde usted está, levante las manos conmigo. Levante su mano ahí. Pablo entendió perfectamente: yo soy un sacrificio, yo soy una ofrenda, y me entrego a ti. Señor, hoy venimos delante suyo, Señor, y nos entregamos a ti, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a entregar lo que somos, lo que nos has dado: conocimiento, recursos, tiempo, amor, Señor. Lo postramos ante ti, Señor, porque queremos que tu nombre sea exaltado, Señor. Recibe adoración, recibe alabanza hoy. Cantemos esto juntos, iglesia. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos solo fragante para ti. Levante sus manos, iglesia, levante sus manos. Él está aquí, solo a ti. Adore al Señor. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese Que tú eres el Señor. Señor, la razón de nuestra presencia aquí hoy, Señor, es que usted es Dios de poder, Señor, y venimos con temor y temblor ante el Rey de todo. Esta es la razón para adorarte, Señor. No existe más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Levante alabanza ahorita. Elevamos olor fragante para el Dios de dioses está aquí. El Rey de reyes está aquí. Exáltelo con todo su ser. Solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey. Solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti, digamos de nuevo, solo a ti. Solo a ti sea la gloria,
alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor. La alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Señor, hoy sabemos que todos los que estamos acá somos pecadores, Dios. Y hoy rogamos para que nos cubras como manto de perdón y de nueva oportunidad, Señor. Iglesia, reciba esto de Dios para usted hoy. Esfuércese, hombre y mujer de Dios, por demostrar el resultado de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Hermanos, hay gente que le hace reverencia a un príncipe, a un rey, a una reina, y usted no es reverente ante el Dios de las huestes. El Dios que hace que los ángeles caigan rendidos ante Él. El Dios que hace que todo el cielo se detenga a gritar: santo, santo, santo. Y usted, como no lo ve, no es reverente ante un Dios de poder. Demuestre, esforzándose, el resultado de la salvación que ya Dios le dio, con profunda reverencia y temor. Y aquí está la esperanza, iglesia, pues Dios es quien trabaja en nosotros y nos da el deseo y el poder para hacer lo que Él le agrada. Señor, levante las manos conmigo. Señor, dame el deseo y el poder, Señor, para vivir de la forma en la que a ti te agrada, Señor. Padre, yo quiero dejar de ser el dueño de mi vida. Quiero decrecer yo cada día más y que usted crezca en mí, Espíritu Santo, para que yo pueda, Señor, ver en mi vida un hombre que vive para ti. Intercedo por mis hermanos y mis hermanas, para que sean hombres y mujeres que vivan para ti, Señor, para que vivamos para hacer lo que a usted le agrada, a Dios, para que hablemos, Señor, esperanza, para que nuestras manos, Señor, sean de amor, para que nuestras vidas sean agradables a ti, Señor. Limpia nuestra boca de toda maldición y de toda murmuración. Limpia nuestro corazón de toda contienda. Lava nuestro testimonio, Señor. Que el pasado, Señor, quede enterrado, Señor, en la gloria del presente contigo, Dios. Y que más bien se convierta eso en una foto de lo que usted hace, del poder que usted tiene para rescatar al perdido, para rescatar al pagano, para rescatar al que no te agrada, para rescatar, Señor, aquel que decide darte la espalda, Dios. Que mi pasado, Señor, sea más bien una medalla de su gracia, Señor. Guarda nuestro testimonio y que seamos nosotros valientes para vivir agradable a ti. Que nuestras intenciones sean limpias, que seamos sencillos, Señor, y que brillemos, Señor, para que la gloria sea solo para ti. Nosotros vamos a ser como la luna, Dios, que no tiene luz propia, sino que más bien refleja la del sol. Que nosotros podamos reflejar, Señor, su luz en la casa, en el problema diario, en el trabajo, en la calle, con los amigos, Señor. Porque lo que queremos es solo darte a ti la gloria. Solo a ti, solo a ti, solo a ti. Digámoslo, iglesia. Sea la gloria, Señor. Él está aquí, hermano. Él está aquí. Su presencia está aquí. Aproveche este momento para entregar su vida en medio de la adoración. El Señor puede limpiar su boca, como hizo con Isaías. Que fuego santo del altar lave tu boca, lave la forma en la que usted piensa. Solo a ti, solo a ti.
sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese Que tú eres. Yo quiero darte alabanza solo a ti, Señor, cada día de mi vida, solo a ti. sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey. No se canse de adorar al Rey. Solo a ti, solo a ti, sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Señor, perdónanos cuando no tememos y cuando no temblamos, Señor. Perdónanos. Que esté claro en nuestra mente el tamaño suyo y su gloria y su poder y su fuerza y su magnificencia y su majestad. La belleza del lugar que habitas, Señor. El poderío que está en tu palabra para crear. Que nunca dejemos de asombrarnos del Dios que eres. Perdónanos, Señor, cuando no nos ocupamos con temor y temblor. Gracias porque usted hoy nos hace nuevos. Padre, hoy oramos para que podamos, Señor, vivir para ti. Diga conmigo: Dios, yo quiero vivir para ti. Haz en mí lo que tengas que hacer. Pon en mí el querer como el hacer. Ponga la mano en su corazón. Señor, toca mi corazón, mis intenciones, mis deseos, mis palabras, mis pensamientos. Quiero vivir para ti. Ayúdame en el nombre de Cristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Aleluya. Démosle ofrenda al Señor. Aleluya. Qué Dios el que tenemos, familia. Qué Dios el que tenemos, iglesia. Gracias, Dios. Qué Dios el que tenemos. Qué amor el del Padre, iglesia. Qué amor el del Padre. Señor, yo envío a este pueblo en paz hoy. Si usted quiere, levanta sus manos. Envío a tus hijos, Señor, con la bendición de lo alto. Oro en contra de toda hueste espiritual y clamo por protección especial para cada uno de nosotros. Hoy oro, Señor, para que esta semana, Señor, podamos ocuparnos, Señor, esforzarnos en que la salvación que usted ya nos ha dado, Señor, sea visible para los demás. Ayúdanos, Señor, guíanos, Señor. Padre, oro para que guardes nuestra entrada y nuestra salida en todo momento en la semana. Oro, Señor, para que podamos tenerlo usted por prioridad. Hoy envío a este pueblo, Señor, con su palabra, Señor. Pero hoy oro, Señor, para que nosotros todos como su pueblo la pongamos por hecho. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, envío a tu iglesia, Señor, a sus casas. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia. En el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga. Abrace a 3, 4 personas ahí. Chao.